Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Dice Manuel Bernaldez, uno de nuestros invitados, que el título del programa de hoy bien podría titularse La familia del amor. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas noches. Buenas noches, María José. Bienvenido. Así que este lunes 13 de enero, por cierto, mañana martes... No, hoy es lunes 12 y mañana es martes 13. Ahí lo dejo. ¿Eres supersticioso? Hombre, no hay que ser supersticioso, pero hay que tener cuidado. Porque trae mala suerte. Exacto, quizá, trae ¿no? mala suerte. No hay que ser supersticioso. No tener en cuenta lo que puede pasar. ¿Cómo estás, Pepe Bonet? Encantado de estar con vosotros y con todos ustedes, por supuesto. Buenas noches. Con el grueso del programa, la verdad es que ha estado muy afortunado Manuel Bernaldez en intentar titularlo de esta manera, ¿no? La familia del amor, que se pierde también el concepto en la noche de los tiempos, señores. Sí, viene muy antiguo del siglo XVI, en la época en que estaba España en Flandes luchando contra los calvinistas y los luteranos. Hubo un movimiento de tratar de llegar a una concordia entre personalidades de los dos campos. Por ejemplo, el gran poeta Francisco de Aldana y el pensador Arias Montano estaban en ese grupo, una especie de movimiento premasónico o algo así. Muy interesante. La familia del amor se llamaba, Pero lo que vamos a ver hoy es podemos decir que la degeneración de la familia del amor, porque son todo auténticos familicidios. Es una barbaridad, efectivamente. Después de la fiesta de Navidad. Las noticias de hoy, ¿cómo estás? Hola, Miguel Sánchez, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué que tal? Es nuestro primer programa después de 2025. Digo juntos porque con Pepe Bonet ya hemos contado la pasada semana. Pues bienvenidos, chicos. Pues muchas gracias. A comernos el 2026, que ahí está, redondito. Bueno, arrancamos con una noticia de la semana pasada que además he de reconocer que fueron de esas noticias que a una se le calienta la boca. Les recuerdo los hechos. Un muchacho de 19 años asesina a su padre. Ocurren los hechos en la tarde de Nochevieja. Esta noticia, como decía, ya la habíamos compartido. El padre intentaba agredir a la madre con una barra de hierro y al parecer la vida de terror de estos muchachos y también de la mujer, a la cual, bueno, pues la semana pasada, cuando comentábamos esta noticia, pues también reflexionamos en torno a la responsabilidad de esta madre que al parecer, pues bueno, vivía una situación de maltrato, estaba en el sistema Biogen, había tenido un alejamiento de la pareja, pero bueno, finalmente, como Miguel Sánchez nos ha contado en diferentes ocasiones por su experiencia en el cuerpo de la policía, pues muchas veces las mujeres se ponen en riesgo, como es este caso. Pero la noticia de hoy es que el muchacho ha declarado que nos daba palizas a diario. El joven parricida de Fuenmayor, La Rioja, confirmó ante el juez la misma versión que ante la Guardia Civil. Atacó a su padre con una especie de hacha para defender a su madre, a la que la víctima estaba golpeando con una barra de hierro el 31 de diciembre. Según el acusado, los investigadores lo corroboran. El padre había recrudecido los malos tratos a toda la familia en las últimas semanas. Repito literalmente su declaración de este muchacho de 19 años. Nos daba palizas a diario. Había antecedentes por violencia de género. Sí, además había una orden de protección, pero ya estaba inactiva porque ella, la madre, había incumplido la orden y, lógicamente, pues alguna resolución hubo de un juez que dejó sin efecto esa orden y ocurren estas cosas y no hay modo de evitarlas. A ver, ¿qué solución ponemos
a hechos de esta categoría o de esta índole. Porque es que no hay modo de evitar esto. Por cada vez decirme que alguna medida que pueda evitar estas muertes. Quizá la propia mujer, como comentábamos la semana pasada, aunque bueno, pudieron sonar muy duras nuestras palabras aquí en el plató por parte de la mayoría. Hombre, es que evidentemente que un tipo te golpee con una barra de hierro el 31 de diciembre de 2025, pues es evidentemente que no es la primera vez que sucede. En 2012 es el momento en el que el caso pasó a considerarse inactivo tras reanudar la mujer la convivencia con el padre. Es decir, que este señor no se convirtió en un tipo agresivo el 31 de diciembre, ya lo era antes de 2012 y sigue teniendo hijos con él y sigue obligando a sus hijos a vivir bajo el estado de terror. Me reafirmo en las palabras de la semana pasada. Miguel Sánchez dice, ¿cómo se puede evitar esto? Bueno, es que hay una... Dame una medida. Hay una cuestión, por eso lo digo, que es que está en las manos de la mujer. Hay una cuestión que se puede entender, y es el miedo que la mujer, la propia mujer, le tiene al canalla este. Pero ese miedo también hay que ponerle, si cabe, en el debe, porque por la otra parte está el ver a esos hijos que están siendo maltratados un día sí y otro también. Pues bueno, a lo mejor ella se puede entender que es masoquista, pero hombre, ver a sus hijos así y no atreverse a denunciar al fulano, pues... Yo lo que me refiero que a nivel policial... el término masoquismo... Discúlpame, por favor, el término masoquismo es una forma, naturalmente, de hablar ese término, es decir, que si ella podía tolerar esa vida, nos llama poderosamente la atención que permitiera, ¿no?, que esa vida también estuviera abocada al terror y a la violencia contra sus hijos. Pero, María José, en nuestra cultura está muy ínsito el concepto del arrepentimiento. Y creo que muchas familias se quedan la oportunidad de que alguien se arrepienta y que no... ¿Desde 2012? No, y que no vuelva a suceder. Desde 2012 vuelvo a preguntar. En el primer momento ha pasado eso, ¿no? O sea que el arrepentimiento está con nuestra cultura, ¿no? Peco, infrinjo una norma o algo, se me da la oportunidad de rehabilitarme, ¿no? De volver a ser otra vez. Y eso está ahí. Es el manual del maltratador. Es el manual del maltratador, discúlpame. No, pero faltaría, como en la confesión, aparte del dolor de los pecados, es propósito de la enmienda. En este caso luego no lo tienen, ¿no? Pero bueno, yo me refería al caso pero concreto. Pero aquí ni siquiera estamos hablando de él, estamos hablando de esta mujer. De ella. No, yo me refiero que a ver qué medidas la policía puede adoptar. La policía ninguna. Porque la policía ninguna. En el ámbito familiar... Por necesidad económica, por protección a los hijos, aunque también le desde 2012, vuelvo a repetir, desde 2012 estaban conviviendo y la policía es imposible que se meta dentro de un hogar y lo que pasa en un hogar. En una cena familiar en Nochebuena, en Leganés el otro día, pues un hermano mató al otro. Es un caso de violencia dentro del hogar, que es bastante típica en Navidades, que se producen hechos de estos. Han habido 2 o 3 sucesos de esta índole. ¿Qué ocurre? ¿Cómo lo puedes evitar? Como no tengas un gran hermano que vigile en cada... Eso es imposible. Es imposible. La única solución sería que tuviéramos allí cámaras de vigilancia y dijéramos, oye, el marido ha dado una voz más alta que otra a la mujer y resulta que hay un cuchillo ahí por medio, cuidado, no sea que en la próxima vaya a utilizarlo, pero es que es imposible. Lo que parece muy duro es el trato que se le da al que defiende a la familia y que ha causado la muerte del padre, ¿no?, terriblemente. Pero ha sido casi un héroe. Hombre, los ha salvado, yo ¿no? lo que entiendo en ese pero caso es que hay ahora tendrán que ver las circunstancias y si ha habido legítima defensa, claro. Este chaval es casi un héroe. Claro. Pobre criatura, 19 años. Hay que considerar que es legítima defensa desde el punto y hora en que el asesino, el pájaro este, el golfo este del padre, estaba atacando a la familia con una barra de hierro. ¿Os acordáis de la Dulce Neus? Sí.
que fue un caso muy similar. Sí. El marido maltrataba a la mujer y uno de los hijos, una hija concretamente, Bueno, mató al padre, ¿no? que, luego hubo un juicio y salió bastante bien porque hubo la legítima hija defensa. dijo que había sido ella porque era la menor para no ser imputada. Sí, no se sabe realmente quién lo mató. Pero que salieron muy bien porque hubo había una serie de atenuantes, incluso una eximente completa de miedo insuperable. Y el bibliotecario famoso de La Mancha, que lo hemos tenido aquí, que ante el señor Lomas... creo que era bibliotecario. Sí, Lomas no estoy de acuerdo, ya lo hemos discutido. No hemos discutido de este asunto en este programa, señoras y señores. Es legendario. No había legítima defensa por ningún sitio, pero ¿cómo que no? Bueno, vamos a dejar el tema. Nosotros entendíamos que sí, sí, vamos a dejar y Miguel el tema. entendía que no, pero bueno. Hombre, no son comparables estos casos, ni mucho menos, no me fastidiéis. El caso de Lomas dispara cuando el otro está muy alejado y está en el patio. Y él tuvo otra opción distinta. Él tuvo la opción de parapetarse dentro de casa y decir que era un búnker. Además lo dice, si se condena solo una sentencia. Bueno, nos hemos desviado del tema este. Sí. Yo lo que me refiero que este caso, que es familiar, por mucho que nos cueste admitirlo, no tienen solución. ¿Por qué? Porque van a seguir viviendo, como no los separemos cada vez que alguien tenga una bronca con su mujer, porque a ver quién evita estos casos. Ya. Pero esto no es una bronca, también yo creo que el caldo de cultivo de la vecindad... Hombre, lo de la bronca yo me refiero a la bronca... No, te comprendo. Que puede ir empezar con una cosa, pero vamos, es que yo imagino la escena, ¿no? Una mujer, hay gente muy bruta y el día de Nochebuena se bebe y luego discuten y entre hermanos, y esto ocurrió el otro día, el día de Nochevieja en Leganés, y apuñaladas. Entonces, no hay modo de evitar estos sucesos, por mucho que nos empeñemos. Nada, no hay modo de evitar, pero sí que debemos aconsejar, es decir, pasar el consejo de que no de que no beban sería imposible. Yo no creo que sea una cuestión solo alcohol, yo me refiero por el caso que si no todo el mundo andaría apuñalado. Claro, yo me refiero por el caso eso, he hecho un... Pero sí, Miguel, transmitir el consejo de que ante cualquier situación que se dé de este tipo, nadie se calle, se denuncie. Es decir, tolerancia, como en algunos sitios dicen, tolerancia cero. Bueno, yo ahí también disiento un poco, porque en la televisión ahora mismo hay muchos anuncios, efectivamente, y salen compañeras mías de uniforme diciendo que a cualquier, si tienes cualquier conocimiento de que un vecino da una voz y tal, ¿hasta dónde ponemos el límite? Porque todas las familias discuten. Muchas veces una persona llama por teléfono, llega la policía y luego el que queda mal y el que se enfrenta luego a la familia esta es el que ha llamado. Es también todo relativo, porque yo ya en esto tengo bastante experiencia y hay personas que se meten en la vida de los demás y luego salen escaldados ellos por haber intentado ayudar. Y dicen, pero si es que luego encima la pareja, la que estaba discutiendo, la que estaba... Han exagerado luego van en contra de ese vecino que ha llamado. Entonces, muchas veces la familia, yo entiendo que diga, mira, yo me meto en mi casa y lo que pase en la siguiente no me importa tanto. Hombre, estamos hablando de cosas porque todo el mundo en una casa discute y se oyen voces. Recuperando, entonces es muy relativo. Recuperando la noticia que nos ha llevado a traer nuevamente este suceso a la huella del crimen, esa declaración del muchacho y el futuro judicial de esta criatura con 19 años. Yo entiendo desde luego que se va a considerar legítima defensa un eximente y que tiene un eximente, o que sea incompleta, si no algo, ¿no? completa, aunque fuera incompleta, ¿no? es un atenuante tan importante, tan grande, se ha defendido y ha defendido a la familia. Claro. Pues la sentencia va a ser mínima y por supuesto que no va a suponer... Ahora el trauma no se lo quita nadie, ha matado a sus padres. Hay legítima defensa, incluso luego la otra eximente, que es miedo insuperable al padre. Quería decir una cosa, porque se puede malinterpretar lo que he dicho yo con respecto a que los vecinos, que yo entiendo que algunas veces se callen. Por supuesto, cuando se ve evidentemente que hay unos malos tratos, lo que hay que hacer es denunciar y decir a la policía esa situación. Hay que llamar, pero efectivamente, cuando se vea evidente que hay unos malos tratos, pero yo entiendo también la otra posición. Comprendo. Bueno, cambiamos de asunto también para recuperar una terrible noticia de la semana pasada. Recuerdan
esta muchacha que era esclavizada por su propia familia en Zaragoza. Tenemos más datos. Me partieron 4 dedos, cuenta, a martillazos por negarme a fregar. Las torturas de esta muchacha han sido tremendas. Carlos García Barret, muy buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Un saludo, compañeros. Hola, ¿Qué tal? bienvenido. Un suceso tremendo. Era la sobrina, si no recuerdo mal, ¿verdad? Sí, exactamente. Estamos hablando de la sobrina y de la tía. En principio parece ser que los sucesos ya llevaban meses ocurriendo y finalmente pues los alertaron pues porque bueno, recibieron un tipo de información y pudieron rescatar a esta muchacha, pero vamos, con unas heridas muy graves y con un estado pues tanto mental como físico bastante importante. Parece ser que efectivamente estaban hablando de torturas durante bastante tiempo. Además, ¿se sabe algo de, no sé, esta muchacha en qué momento se encuentra? Bueno, según lo que he podido escuchar y he podido leer, pues actualmente están pendientes de poder, bueno, en principio llevarlo a juicio todo, evidentemente denunció su hermana, y luego por otra parte, pues los partes médicos son los que dirán el tipo de secuela que puede llegar a tener, porque los partes de daño físico se ve, pero el tema emocional, el tema psicológico evidentemente queda ahí. Yo como investigador puedo comentar que en otras circunstancias, por ejemplo, con personas mayores, sí he podido investigar sucesos donde hemos podido grabar con cámara oculta en residencias de ancianos e incluso llegar a estar presente en vídeos donde hemos podido ver en directo algún tipo de maltrato también a personas dentro de domicilios donde los familiares tenían cámaras ocultas. Entonces, finalmente todo transcurre con un hecho muy similar. Aquí hablamos de un clan. ¿Hasta qué punto y qué tipo de personas puede llegar a hacer esto? ¿Y qué tipo de clanes, qué tipo de familias? Cuando hablamos de clan, evidentemente sabemos perfectamente qué tipo de sociedad marginal puede ser. Pero finalmente estamos hablando de seres humanos y los daños son los daños. Entonces, bueno, me imagino que esto transcurrirá al final en algún informe pericial donde se podrá ver la secuela. Qué tremendo. Muchísimas gracias, Carlos García Barret. Que tengas muy buena noche. Igualmente, saludo a todos, compañeros. Gracias. Miren, han sido 6 meses de torturas, de humillaciones. Así ha sido el infierno de la joven retenida y esclavizada como empleada del hogar por sus propios familiares, concretamente en Garrapinillos, Zaragoza. Su hermana Eli lo explica en una frase: me dijo que le partieron 4 dedos de las manos a martillazos por negarse a fregar más. Las imágenes que tomaron de la víctima atestiguan el infierno por el que ha pasado. La Guardia Civil detuvo a la tía, la prima y a otros 2 familiares de la víctima y el juzgado ha dejado en libertad a los detenidos, aunque con la condición de investigados. Abogados, no lo entiendo. Pero es que, además de eso, que me parece muy oportuno, hay que empezar a considerar cuál es la responsabilidad que tiene la madre de esta señorita. Lo que entregaron a... Porque, claro, ella la entregan a esta muchacha por una discusión familiar, una discusión con su madre. La madre la entrega a esta familia y esta familia hace con ella... Para educarlo, pues, parece, para educarlo. Sí, para educarlo y para que de alguna manera pague culpas. Pero claro, pagar culpas de esta manera, que por negarse a hacer algunas cosas... La culpa del clan, todo el clan. Efectivamente, es que por negarse a planchar, con la plancha se la pasan por la suela de los pies, ¿no? Sí, por sí. los pies, por el cuerpo... Sí. Es que la someten a unas torturas tales que verdaderamente eso es un ataque contra la dignidad primero y por supuesto un ataque físico que supone pues que estas personas deben estar ya todos detenidos. Yo he leído que se fue voluntaria ella porque se lleva mal con la familia y va voluntaria con esta otra familia, con la tía y con los primos. Lo que sí que parece que ante hechos tan graves, que tome una medida, pero que tome una medida el juez de libertad simplemente con unas medidas cautelares, es un tanto raro. Es un escándalo. Lo mismo tiene mucho más conocimiento de la causa que nosotros. Sí, pero los hechos objetivos, ¿eso cómo lo justificas? Bueno, es que los hechos objetivos tienen que ser las lesiones que... La han herido. Manuel, las lesiones que presenten.
Eso sí que son hechos objetivos. objetivos. Que se describen ahí son espeluznantes. Sí, La historia de terror de esta joven en Zaragoza arrancó en verano con 23 años, cuando tras una discusión con su madre, esta la dejó con otros miembros de su clan familiar. La víctima quedó en manos de su tía, de su prima y 2 familiares más, sin que su madre imaginara las torturas a las que la iban a someter. Desde el principio, la joven de Zaragoza fue amenazada para que trabajara como una esclava para los familiares que la acogían. Le rompieron el teléfono y la aislaron en la casa de campo en la que vivían, repito, en Garrapinillos, perdón. Cuando Zaragoza, señalas tú que la madre la entrega, es decir, que a lo mejor posiblemente no hay voluntad propia de esta señora o de esta señorita para quedarse allí. Se la entregaba a su hermana, ¿no? Claro, la entrega a su hermana. Pero la ha vendido. Claro, hombre, que se fue voluntaria. Si es que lo ha leído, yo creo que se fue voluntaria porque se llevaba mal o de alguna manera no se hacía con ella, se fue voluntaria con no es que la alquilara, ni que la vendiera, ni nada parecido. Simplemente pues hay unas disquisiciones familiares y de pronto, por el motivo que fuese, que nosotros desconocemos, efectivamente esta madre pues llegó y dijo, pues mi hija se va a quedar a vivir con vosotros, llegarían a un acuerdo, yo qué sé, y la dejó con su hermana. Por lo tanto, si la dejó, claro, por lo tanto, si la dejó, no es que mediase... Era una esclavitud casi. Claro, no mediaba voluntad de la señorita, sino que... No, si además la ha tenido que salvar la hermana, luego no estaba libre allí, vamos. Efectivamente. Las torturas comenzaron con quemaduras, con la plancha. Verán, la joven planchaba al parecer mal la ropa, su familia entonces lo que hacía era quemarla con la plancha. Después llegaron los 4 dedos partidos a martillazos por negarse a seguir fregando. También a esta muchacha le quemaban las plantas de los pies, le pegaban con todo lo que tenían a mano. También le metían cucharas hirviendo en la boca o le quemaban las orejas con ellas. Antes le quitaron el DNI y toda la documentación para que no pudiera escapar de su encierro. Las torturas, el trato vejatorio y las palizas se prolongaron, como les decía, durante más de 6 meses. ¿Cómo hay cuerpo que lo resiste? Siglo XXI. Y la madre no fue a verla durante 6 meses. Pueblo Zaragoza, buena pregunta. La madre no fue a verla durante 6 meses. Claro, es que por eso yo me he atrevido a plantear la cuestión de que la madre tiene a priori... Evidentemente, mucha responsabilidad. Hombre, no sé si tiene culpa, pero vamos, es que no... Suena raro toda la historia, porque la madre no va a verla durante 6 meses. Luego, hay unas primas, 2 primas. Ahí está la tía y el juez no toma ninguna medida de prisión provisional contra ninguno de ellos, porque ella a lo mejor no pudo especificar quién había roto los dedos, por ejemplo, o quién causaba esas lesiones. Esto te lo coge el guionista de Fargo y hace una serie que deja pequeña Fargo. Es una barbaridad increíble. También le raparon el pelo por intentar escapar. Esto es una Cenicienta del siglo XXI. Bueno, muchísimo peor, vamos. Sí. O sea, esto es la versión más cruel todavía. La versión no lo veo claro tampoco en el caso por ningún sitio. A ver, el policía dice que yo veo huele raro. No es que me huela raro, es que veo cosas que son extrañas. Por ejemplo, la madre, que no vayan 6 meses a visitar a la hija, que la hija no tuviera ocasión de ponerse en contacto, dice que le esconden el móvil, pero le quitaron. Le pudieron esconder el móvil. Es la que la salva, parece ser. Sí, efectivamente, una vecina, pero yo digo que hay ciertas cosas que no me cuadran en ese sentido. Y sobre todo luego a la hora de el juez, si le presentan unas lesiones con una rotura de 5 dedos y unas quemaduras, ¿cómo no va a tomar una medida de prisión provisional y luego, contra el autor de esas lesiones? Autores, pero digo porque a lo mejor no especificó quién de ellos, que es lo que puedo entender. ¿El lugar que era el propio pueblo o un caserío perdido? Una casa en el campo. Yo creo que era una finca apartada del pueblo. Exactamente. Pero fijaros bien los daños psicológicos que esa persona tiene que arrastrar. Porque no es solamente el daño físico, que es importantísimo, pero ya, además de ese daño físico tan elevado, fijaros vosotros el daño psicológico que ha sufrido esa persona. Por tanto, nos hemos planteado si acaso
no sé, voy a decir una Habría cuestión. que investigar al clan ¿Qué etnia? total. ¿Qué tipo de etnia se trata? Bueno, yo creo que ahí es indistinto, ¿qué más da? ¿no? La cosa Ya. son los hechos. Ya, pero los hechos, pero sabéis que hay- determinadas esta etnias- noticia Pero sí ¿qué que... clan puede permitir esa barbaridad? Es que habría Claro. que investigar todo el clan, ¿no? Claro, no, es que esta noticia Pues no hay datos al tiene respecto. que ser investigada en profundidad y yo creo Es que que es esta un grupo noticia es satánico una eso, que ¿no? debíamos de seguir porque puede traer alguna sorpresa. Me lo porque apunto para el lunes. Bueno, a lo mejor el lunes todavía no se sabe nada, ¿no? Pero yo es que me suena un tanto raro. Sí, es verdad. Un Hombre, tanto no se raro. extraña desde luego que estos tipos y tipas y tipes Yo imagino- estén en libertad. No, No, se yo entiende, imagino que después cuando- de esta barbaridad, vamos. Yo imagino que cuando un juez toma una medida y Bueno. tiene delante de sí tiene todas las pruebas, a lo mejor solamente Bueno. tiene informes médicos y solamente pero- tiene las pero manifestaciones Miguel, lo que Bueno. trasciende a la prensa, yo creo que son fuentes judiciales o policíacas. Y si esos hechos los conocemos, el escándalo es mayúsculo, que no haya hecho nada el juez. Efectivamente, Es- vamos a, Hombre, el vamos juez- a seguirlo. el juez dice que porque sí, yo que me to- inclino por la parte de Manuel Bernaldez. Claro. O sea, una lo nueva que sabemos agresión. tiene que venir o de los juzgados o de la policía. Y los hechos son terribles. Terribles. Y lo dejan en libertad todo el clan. O sea, el escándalo social... Pues lo vamos a seguir, Mal asunto, efectivamente. Vamos a hacer un alto en el camino, pero vamos a seguir, como bien ha propuesto Miguel Sánchez, este caso, a ver cómo termina. Porque vaya usted a saber, claro, pero sería, como dice Manuel Bernaldez, un auténtico escándalo. Pero, ¿de cuántos escándalos nos hemos hecho eco en este programa? Pregunto, ¿eh? Es un país de escándalos. Ah, bien. Pack Express, venga, que nos hemos puesto hasta arriba en la vida, ¿eh? Bueno, que nos quiten lo bailado. 2 kilitos menos, les cuento cómo. Si quieren perder esos kilos de más, volver a utilizar esas prendas que tanto y tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas, no vas a pasar hambre. ¿Por qué? Porque es el Pack Express el que se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Bueno, pues vamos a continuar. Lo hacemos ya en el segundo tramo del programa, que efectivamente convendremos con Manuel Bernaldez, que es la familia del amor. Y esperen, que viene más. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días
podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Pues retomamos en esa sintonía de la familia del amor. Mata a su padre con un mazo y se entrega a la policía. Ha sucedido en Lanzarote. Un joven mata a su padre en Arrecife, en Lanzarote, y se entrega en una comisaría de la Policía Nacional, alegando que había sido víctima de una agresión sexual por parte del fallecido. Los análisis forenses descartaron la presunta agresión sexual y tras pasar a disposición judicial, el hijo ha sido enviado a prisión provisional. El acusado ya había sido detenido en verano por amenazas a su padre. Aquí sí que, bueno, es que nos hemos pasado todo este impasse para los buenos consejos que les hemos dado, pues discutiendo con Miguel Sánchez sobre el anterior caso, que vamos a hacer un seguimiento. Bueno, hacemos un KitKat, No, pero es que aquí es otro caso donde el agresor, el que ha matado al padre, pone como excusa que lo han violado. Pero luego ha habido una prueba objetiva de un reconocimiento médico donde dice que no ha habido agresión. No ha habido, está manifestado falsamente una excusa y lógicamente ha ido a prisión. Estamos de la cabeza, ¿eh? No, pero ha ido a prisión, ¿eh? Exactamente, pero lo que hace es manifiesta que la razón de ejercer ese ataque o esa violencia con el padre es que el padre le ha agredido sexualmente, pero después atendido en los servicios clínicos, el forense señala que no ha habido tal agresión sexual. Sí, sí, es lo que acabo de decir. Le echa abajo todo lo que él ha manifestado. Claro, pero imagínate por un momento que hubiera puesto otra excusa, que hubiera puesto otra excusa, que le maltrataba, que hubiera tenido lesiones él por otra índole, ¿no? Y entonces tiene una excusa perfecta para decir, como estábamos comentando antes, que había sido legítima defensa. En este caso, al menos el argumento principal que él utiliza es falso, porque si ha habido un reconocimiento y no ha habido violación, pero yo qué sé, pudo haber también un intento, claro, ¿no? Pudo haber un intento. Lo que sí que pienso que algunas veces, además es que como venimos a opinar, lógicamente si no opináramos el programa no existiría, ¿no? Pero que no tenemos datos muchas veces si hablamos de suposiciones, no, a lo que sabemos, pero efectivamente de lo que nos dicen, pero a lo que voy es que el juez, en los casos cuando toma una medida o toma otra, es el que verdaderamente tiene los informes, tiene las declaraciones, si tienen más consistencia o no tienen más consistencia una declaración que otra, las contradicciones que ve para tomar ciertas medidas, y nosotros no contamos con eso. Pero hay que reconocer que el juez también tiene que tomar esa medida en muchas ocasiones sin tener datos suficientes como para inclinarse por culpabilidad o no. Y entonces, en función de eso, lo que determina es no van a prisión provisional, pero
les obligo, les retiro el pasaporte, les obligo Sí, a una medida firmar cautelar, en cada 15 días en el juzgado, y yo continúo haciendo indagaciones para que el día que determine que esos señores han de ingresar en prisión, ya tengo bastante base o la base suficiente como para tomar esa medida. Dices bien, pero en este caso, la medida ¿cuál ha sido? A diferencia de la otra, ingreso en prisión provisional. Pero creo ¿Por que qué? está en un centro psiquiátrico, me parece que lo han ingresado. No, en prisión. Está en prisión. En prisión. Buscamos la opinión, el análisis de Carmen Sánchez. No sé si recordarán que la semana pasada estuvimos abordando esa noticia terrible del muchacho de 19 años que termina matando a su padre, con la noticia que habíamos llegado al final del primer tramo de la huella del crimen hoy, cuando el muchacho contaba que recibía palizas a diario. Otra vez, Carmen Sánchez, hablamos de la muerte de un padre a manos de su hijo, aunque, bueno, asuntos bien distintos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, buenas tardes a todos. Asuntos bien distintos, pero que no deja de tener su complejidad, porque evidentemente están siendo chavales cada vez más jóvenes. Lo que no nos estamos dando cuenta en esta sociedad es que en los adolescentes tenemos muchos niños, y a partir de los 10 años, y sobre todo se agudiza mucho más, os digo entre los 14 y los 18, que ya empiezan a tener trastornos mentales. Trastornos mentales que no somos conscientes de ellos y que no nos estamos ocupando de este tema. Estos trastornos mentales les llevan muchas veces a aislarse, a tener una sensibilidad mucho más agudizada, que les cuesta mucho relacionarse, tienen crisis de ansiedad. Todas estas cosas en los niños hay que tratarlas, y es fundamental hasta los 10 o 12 años, porque es lo que les deja marcados toda una vida. Mirad, a mí me llama mucho la atención en este último caso el que él tenga esa sensación contra su padre, porque no era la primera vez que ocurría, y sin embargo, además, él está pensando en que su padre ha abusado de él. Mi pregunta es, esto me imagino que lo van a investigar, lógicamente, a lo mejor su padre nunca había abusado de él, pero ¿quién te dice? Porque yo lo tengo en la asociación de vecinos, familiares y un montón de personas que han abusado de ellos cuando eran pequeños, y este chico se ha quedado absolutamente marcado. Porque estas cosas ocurren. Porque si esto no se sana, esto lo tienen para toda la vida. Y por eso es por lo que nosotros estamos incidiendo siempre, por favor, que a los niños hay que cogerles, que a los niños hay que sanarles, que tenemos un índice que es un 70% de menores en este momento, en la actualidad, dado por Sanidad, con trastornos mentales. Magnífico análisis, y nos dejas encima de la mesa, desde luego, otro posible argumentario. Muchísimas gracias. A vosotros. Gracias, buenas noches. Bien, Carmen Sánchez deja encima de la mesa el antecedente, el posible antecedente de que, bueno, quizá ha mentido en esta ocasión, pero no provocado por un trauma, no sé, creo que es lo que quería decir. A lo mejor él habla de que una violación cuando está hablando de un abuso continuo del padre, que no llega a una penetración, ¿no? Pero que está en una manera de agredirlo, ¿no? O sea, claro, una agresión sexual no tiene, porque no es solamente penetración. Una penetración, claro, efectivamente, que es donde a lo pueden... mejor se ha expresado mal el chaval, o incluso tiene un trauma psicológico. ¿Tú te crees que se va a haber expresado mal cuando le hayan tomado declaración? Él habrá dicho concretamente, él no habrá calificado el delito, pero habrá dicho lo que le ha hecho el padre concretamente. Ya, por eso le han realizado las pruebas. Claro, ¿no? Efectivamente, si ha dicho que ha habido penetración y luego se demuestra que no, pues eso. Además, yo no estoy de acuerdo completamente con
Con Carmen. Con Carmen, ¿no? Es que da la sensación de que tenemos que tener una excusa para que alguien que cometa una atrocidad de estas es porque anteriormente haya ella busca posibles razones que pueden intervenir. Pueden intervenir, pero no justifica. No digo que justifique, no. Yo estoy diciendo que estamos buscando unas razones, hombre, yo no he dicho que justifica, por supuesto. Yo digo que estamos buscando unas razones y hay mucha gente que es mala por naturaleza, le sale la vena allí en ese momento y comete una atrocidad y no tiene por qué haber sufrido de menor abusos sexuales y no todos los que sufren abusos sexuales de pequeños luego van matando por ahí al padre, ¿no? Cierto. Entonces, efectivamente, hay personas que se crían en una familia perfectamente o estructurada y ellos salen completamente torcidos. Y al revés. Uy, a la inversa, por supuesto. Incluso dándose casos en los que tienen hermanos. Dos hermanos, de similar uno sale edad, bien, y exactamente. Caín y y Abel. uno sale Caín y Abel. recto. Es el origen de todo, claro. Exactamente, Caín y Abel. Todos venimos de Caín, no lo olvidéis, Sí, sí. No, yo vengo de Abel. No, Abel fue Ya muerto, es una broma. La fe católica está resultando, pues, un verdadero bálsamo para uno de los familiares que perdió a su familia en Indonesia, en naufragio de Indonesia. Tenemos las Navidades pegaditas, ya se nos han olvidado, ¿verdad? Pero ahí están, todavía queda turrón en casa, inevitablemente pienso en el suceso de esta familia, de este naufragio. Coincide además con, buscaban a la última criatura, al niño pequeño, y bueno, pues ya desde Indonesia han trasladado a los familiares que habían dejado ya de buscar al muchacho, que supongo que no estará con vida. La fe se ha convertido en el principal refugio de Andrea Ortuño tras el naufragio en Indonesia, que acabó con la vida de varios miembros de su familia. La valenciana, marcada por la tragedia, pero firme en sus convicciones, rechaza cualquier deseo de revancha y asegura que su respuesta al dolor será otra: confiar en la justicia divina y orientar su futuro, ayudar a los demás. Andrea regresa ahora a España después de que las autoridades indonesias y los equipos de rescate, como les comentaba, hayan dado por concluido el operativo de búsqueda de Quique, el menor que todavía continúa desaparecido. La noticia, bueno, ha sido confirmada, el drama está servido, tremendo, se queda sin la familia. Se iban de viaje, de placer. Sí, pero es admirable la posición de Andrea cuando ¿La fe? Señala... ¿La fe católica? En primer lugar, hace un reconocimiento expreso a las personas, cuando ella ha Servicio permanecido ¿no? allí, las personas que, como ella bien dice, lloraban con ella la tragedia. Y hace un agradecimiento público a las autoridades porque han puesto de su parte todo lo que han podido, todo lo que estaba en su mano, y prefiere dejarlo en manos de la justicia divina, cualquier tipo de carga, culpa, llámese como se quiera. Desde luego, hay que reconocer que la fe cristiana mueve montañas. Y es verdad que es cuando todo se nos cierra, cuando la esperanza se nos cae, es el único camino, es pensar en Dios y dejar en sus manos lo que ha ocurrido, la decisión. ¿Y cuál ha de ser nuestra respuesta? ¿Cuál ha de ser nuestra respuesta? Porque solamente hay una. Y es, si Dios lo ha querido así. Ahora, el barco parece ser que era una bomba porque el capitán no estaba al frente, no había chalecos salvavidas. Creo que las medidas de seguridad eran muy pobres. Ahí vamos. Y muchas veces cometemos muchas imprudencias en vacaciones. Y no fueron advertidos. Yo quiero también sobre el significar riesgo. esto. Yo siempre decía, al volver de vacaciones hemos sobrevivido, decía siempre. Porque realmente muchas veces hacemos cosas en vacaciones que no había que hacer. Y no quiero decir que los padres hayan sido los culpables, por supuesto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser más prudentes y sobre todo con las personas más indefensas, que son los niños. El papá, el padre de Quique, este muchachito que ya, bueno, el operativo de rescate ha sido paralizado, continúa en Indonesia. Se ha vuelto la madre, pero el padre queda allí, espera a ver si recuperan el cuerpo. No, pero ahí se refugian en la religión, que está bien porque personas se lo toman de una manera y posiblemente es donde
pues alcancen paz o El padre todavía continúa. serenidad a consecuencia de que son gente creyente, ¿no? El padre continúa con la fe, con la esperanza de encontrar a Quique. Claro, y es entendible, pero también Claro. es entendible la otra postura, la postura de exigir responsabilidades si no tenían las medidas adecuadas y el accidente se ha producido como consecuencia de una negligencia. Yo creo que ambas cosas son perfectamente compatibles. Se han encontrado pocos, 3, 4 desaparecidos, ¿no? Bueno, unas aguas muy adversas también. Sí, con muchas corrientes, y la verdad es que es difícil encontrar a alguien que se haya precipitado en esas aguas, y desde luego hay que entender, por supuesto, que la parte legal, por decirlo así, va por un lado, que como bien decía Manuel, se analizará todo, si estaba el capitán, si estaba permitido, si estaba el barco en condiciones, eso es un apartado, pero cuando nos toca la tragedia de frente, la única salida, la única puerta a la esperanza es la puerta divina. Las cámaras, cambiamos de asunto, cazan a un marroquí que ha matado a su pareja y ha herido de gravedad a su suegra en Calella. Las cámaras de seguridad del edificio de las víctimas grabaron a este marroquí de 25 años que el pasado jueves mató a golpes a su joven pareja e intentó asesinar a su suegra. La imagen del homicida entrando en el bloque de viviendas se ha difundido a todos los cuerpos policiales que participan en el dispositivo de búsqueda del delincuente con antecedentes en otras provincias catalanas. Los hechos tuvieron lugar en la tarde del pasado miércoles en el conocido bloque de Toica, de Calella, un edificio de viviendas turísticas donde sucedió el crimen. El homicida llamó a otra vivienda, le abrieron la puerta, subió al piso en el que vive su pareja y su suegro y las golpeó salvajemente con una olla. Una advertencia, yo siempre lo explico. ¿Por qué carajo tienen que abrir desde el telefonillo a alguien que ustedes no conocen? No lo entiendo, porque imagino que en el edificio pues algo se sabría de este tipo que llegó con intenciones de matar, pero ¿por qué abren? No abran. ¿Qué parte no han entendido de la situación que se vive? Yo es que no lo entiendo. A mí es que me ha pasado en diferentes comunidades y bueno, claro, yo me enfado porque me parece que hay que ser muy estúpido para el tiempo en el que vivimos. Es como, no, el cartero comercial, no. ¿Usted qué sabe si es el cartero comercial? No se abre. No sé qué parte no han entendido, discúlpenme. Y después, ¿qué parte no se entiende a otros niveles cuando este tío, cuando este asesino tenía antecedentes y seguía en España? Qué raro. Un asesino del Magreb en España con antecedentes. Anda ya, por favor. Ahora, a mí me gustaría... No tenía antecedentes por violencia de género. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ya que has dicho que tenía antecedentes... No, yo te estoy diciendo para que explicarte lo que estabas diciendo del tema del telefonillo. Me da igual. No tiene antecedentes por violencia de género, por lo que sea este tipo, como Jamés esto. Bueno, eso es otro problema de expulsión. Vamos a explicar un poquito ahora el suceso. ¿Por qué entra en el portal? Le abre un vecino diciendo que va a su casa, a donde él tenía los familiares. Es bastante normal que alguien dice, oye, que mira, que me he dejado, que le abra. Lo peor es ellas, que le abren, ¿no? La víctima. La víctima le tiene que abrir luego la puerta de casa. ¿No has pensado que le ha abierto la puerta de casa? Él no tenía, o tenía llave él. O tendría llave, o si tenía llave, ¿por qué no abrió el portal? O se ha metido en la casa en un momento. Bueno, a lo que voy, lo cierto es que está dentro de la casa, está dentro de la casa y comete el asesinato con una olla a base de golpes. Pero en honor a la verdad, no tenía antecedentes por violencia de género. Pero bueno, ¿y qué más da? Tenía antecedentes, no, es que tú me has dicho que tenía antecedentes. Es que tiene antecedentes quiere decir, y tiene que estar en Marruecos. Pero vamos a ver, no empecemos con lo de todos los días, María José. Yo estoy explicando este caso. Hasta el último de los días. Este caso concretamente, si no tiene antecedentes por violencia de género, ¿cómo vas a tomar una medida? Déjame meter otro elemento. A mí Venga, Manuel. me gustaría saber, ¿esto pasa también en Marruecos, estos casos?
o suceden aquí. Pues sucede, pero no nos enteramos. No, pero Marruecos pasa. Pero no nos enteramos. O no lo dejan que suceda. No, posiblemente, es que no sabemos realmente posiblemente qué es lo que pasa. En una parte tengas razón porque hay otras leyes y otras mano dura, pero posiblemente también no te enteres de otras muchas cosas. Bueno, pero a lo mejor sería bueno saberlo, ¿eh? Porque información de lo que pasa allí igual no lleva una sorpresa, ¿eh? Con toda porque probabilidad. Yo la ley de la selva, ¿eh? Con España, toda probabilidad no, porque saben lo que se juegan. Y en España ya saben que la gran mayoría, además, delinquen porque es una forma de quedarse aquí, que usted y yo los mantengamos, que nos van los chulos. O sea, el tema de por qué está aquí ya lo hemos explicado hasta si yo no me meto con eso. Lo que quiero decir es que esto en Marruecos no pasa seguro, ¿eh? Y aquí en cambio pasa. Tenemos que pensarlo, ¿eh? Porque desconocemos, hablamos y a ver desconocemos. Si te van a llamar racista. Desconocemos si tenía que la policía, permiso de residencia. O el derecho penal marroquí o la criminología marroquí es mucho más dura que la española. Porque aquí que puedes tener razón ahí, pero yo te estoy explicando lo que hay aquí en España ahora mismo. No, desconocemos si él tenía permiso de residencia. Si estaba legal en España o no estaba legal en España. Entonces, eso es detalle, le desconocemos. Sabemos era una que joya ha cometido, clarísima. Era una pero joya, bueno, que estamos hablando, sería una joya, pero si está ya con residencia en España, es residente en España. El hecho que haya cometido este suceso, este crimen, es porque es una persona de mala baba, ha ido allí por el tema de lo que fuera, y ha cometido esta barbaridad. No tiene nada que ver ahora mismo, yo creo, pero su nacionalidad concretamente. No tiene nada que ver su nacionalidad ahora mismo en este caso, porque está hablando de la madre. En el lugar del crimen. ¿Eso iría igual en Marruecos esa reacción? Joder. Seguro que no. Yo creo que no. Yo lo dudo, ¿eh? Yo también. Lo dudo y mucho. En fin, muere una explosión tremenda en Carabanchel. Tuvo lugar el pasado jueves, pero ha muerto esta mujer y 9 personas, ojo, resultaron heridos en esta explosión de gas, una explosión registrada en una vivienda, como les decía, del distrito madrileño de Carabanchel, causó la muerte de esta mujer y de otras 9 que han resultado heridas. Algunas están muy graves, además. El suceso se produjo en el edificio situado en el número 32 de la calle Azcoitia, un inmueble que, según fuentes municipales, se encontraba en obras en el momento de la deflagración. ¿Esto cómo se explica? Pues eso se explica desde el punto de vista en que el gas es un elemento muy peligroso. A veces entendemos que no es así, pero lo cierto es que el peligro que conlleva en las conducciones de gas, el que personas lo manejen en su domicilio de una manera bastante poco controlada, pues trae como consecuencia situaciones como esta, que es ahora lo importante, porque desgraciadamente no podemos devolver la vida a esta persona que ha fallecido. Hay que entendernos y atender a las personas perjudicadas sin que no tuvieran ningún tipo de culpa. De momento lo que se ha hecho ha sido a estas personas que no han podido mantenerse, por supuesto, en el edificio, porque el edificio a la vista está, hay que demolerlo. Hay que demolerlo porque no estoy en condiciones. Ahí voy, no se está en condiciones. Estaba abandonado. ¿No? Estaban reparando concretamente las tuberías de gas, no estaba abandonado. No. Estaba reparando las tuberías. Ahí posiblemente ha habido una fuga de gas, se ha producido una bolsa, se ha condensado. Pero históricamente en Barcelona ha habido muchas explosiones de gas en núcleos urbanos. Acordaros que históricamente cuando vuelan a Carrero ETA se pensó que había sido un tema de una explosión de gas, porque había habido en Barcelona hace un mes una terrible y se pensó que era un caso aquí en Madrid. O sea que históricamente... no sé qué pasará. Sí, hombre, porque es un producto que riesgo, claro, es un riesgo. Todo bienestar, en una sociedad como la nuestra, donde tienes todo tipo de comodidades, pues eso supone ciertos riesgos con respecto a tener la calefacción. Las calderas de gas, pues algunas veces no funcionan. Que lo están tratando de sanearlo y tal, no esté cortado el gas, ¿no? Eso me parece raro, sí. Una medida parece elemental, ¿no? La cuestión es como si tú te pones en la cocina
con el gas abierto y enciendes un... Pues, Hombre, debían de haber cortado la llave general de paso Claro, al edificio, claro. en los suyos, si estaban allí, pero a lo mejor... Parece una imprudencia, ¿no? Pero imagínate, si estaban viviendo, tampoco pueden cortar la calefacción al resto de los ¿Pero tú vecinos. crees que estaban viviendo? ¿Qué tiene pinta que estaban? No, hombre, si estaban allí, explota y viviendo. quedan Sí, heridos, sí, ¿cómo sí. no van a estar allí viviendo? Pero no, no eran los vecinos, no en el edificio. No, que de la estaban allí, estaban allí los vecinos, Estaban viviendo. Exactamente. Si no, Lo ¿cómo que va a haber ocurre- heridos? Lo que ha ocurrido ha sido Podría que ser los vecinos, las la casas. explosión ha supuesto el dejar el edificio en unas condiciones que hay que demolerlo porque es imposible que se mantenga en pie en esas condiciones dando seguridad. Con lo cual, ¿qué hay que hacer ahora? Atender, como el Ayuntamiento de Madrid está haciendo, atendiendo a los vecinos perjudicados a través de servicios sociales. Ha habido que trasladarlos a aquel que no disponía de familiares donde pernoctar, pues ha habido que trasladarlos a una serie de instalaciones, de hoteles, de manera que esas personas puedan permanecer allí mientras que no se encuentra una vivienda utilizable para que sustituya a la vivienda que poseía allí, que hoy en día es, por supuesto, no se puede acceder a ellas. Y además que vuelvo a repetir, hay que demoler el edificio. Por cierto, ha afectado también al edificio Colindante, anexo. ¿eh? Claro, lógico, ¿no? Prisión provisional, seguimos. La familia del amor, ya saben, by Manuel Bernaldez. Prisión provisional para la madre del bebé muerto hallado en unos lavabos en Gran Canaria, ¿verdad? Sí, la madre del bebé hallado muerto en los baños de un hospital de Maspalomas ha sido enviada a prisión provisional tras declarar ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé de Tirajana en funciones de guardia. El juez investiga a la mujer por un presunto delito de asesinato y con alevosía. Miren, el suceso tuvo lugar el domingo 4 de enero, cuando una trabajadora del Hospital San Roque de la localidad de Meloneras localizó el cadáver del bebé envuelto en papel higiénico abandonado en el interior de los baños del hospital el día 4 de enero, en vísperas de la Epifanía. La verdad es que comentar estas cuestiones tremendo, nos duele porque fíjense ustedes la cantidad de matrimonios, la cantidad de personas que desafortunadamente quieren tener hijos y no lo pueden tener por problemas físicos o de algún tipo. Y en cambio hay otras personas como esta señorita, si es que se llama o merece llamarse señorita, esta asesina que ha hecho con un pequeño, con toda la vida por delante, pues La sangre fría de ella después de cometer esto irse a la parada del autobús, tranquilamente. que la sí, detiene. Ahora, ¿cómo han podido detenerla? ¿Cómo se ven que era ella? Es curioso, ¿eh? Es que Han ido a la parada de la... Hombre, Policía, policía. El bebé lo abandona en el baño. Sí. Donde da luz. Y, al y- parecer. da la luz, y se donde va, da luz. y se va y la detienen en la parada de la... Hombre, si hay una cámara de seguridad que la siga y va allí, y esta mujer la han visto que sale del baño, eso no hace falta tampoco. Además, Sale del baño después de parir, que no después me de parir, parece después de parir, lo más fácil el del mejor mundo, y se va a la parada de autobús Y en el tranquilamente con baño sangre había una fría. cámara de televisión... que esto En son- el baño no. No, hombre, en el Eso baño no, está pero en el prohibido baño no, también. pero si en el baño tienes, Pero tienes la salida, tienes la eso, tienes salida. la salida y luego ves que una mujer joven abandona eso, no 31 creo que años. sea tampoco tan difícil. Manuel, eso, vamos, es de primero. Pero es curioso porque todo esto es que la cultura que impera, que la cultura del aborto, ¿eh? O sea, igual que se aborta... Lo que yo no sé por qué va al hospital. No, yo Porque ha tampoco lo pensado que a lo entiendo. ¿Qué mejor razón hay para que vaya al hospital? Por dejar allí el cadáver, yo no sé. el feto. Porque no, estamos Pero hablando no era de un que... cadáver, no, o no, sea, es que parió al bebé El y la feto, ¿no? asesina. y lo asesina, efectivamente. Y luego lo envuelve en papel higiénico. Hombre, va al hospital precisamente Dios mío, no lo entiendo. porque ella dice, a ver si me va a pasar a mí algo. Entonces, lo mejor es... no se me había yo ocurrido. entiendo que eso es lo que... La Sí, razón. pues, claro, puede ser. De pero todas vamos. maneras, es raro, ¿eh? No debería estar muy bien de la cabeza por lo que estamos comentando, ¿eh? Porque si no, si vas allí y das a luz normal, podría haber dado al niño para adopción, como tú dices. Pero ¿por qué va luego al lavabo realmente a parir? ¿No? No se entiende, ¿no? No se entiende. Clarísimo. No se entiende. Y además parir en un lavabo. En un lavabo. Que supongo que habría más gente. No creo que en un hospital
los lavabos de señoras estén vacíos. O era una empleada del hospital y estaba allí por No se dice nada de eso. ¿Qué hacía en el hospital? Es que es raro, ¿eh? Lo cierto es que aquí sí que se metió la boca en el lobo, prisión, decir, ¿no? El fiscal va a pedir prisión permanente para esta Está mujer. claro, pero ella, desde luego, yo no creo que en el lavabo hubiera nadie, porque si no sería cómplice. Claro. Entonces, Es que esto, ella parió algún sola. sonido. ¿Pero por qué iba para ir a un lavabo de un hospital? ¿Se ha metido la boca en el lobo? Sí, iba a asesinar al bebé. Porque claro, se supone que esta es la idea que llevaba, ¿o no? Salvo que o ha sido, ella fue al hospital ha sido un a parir, parto prematuro es que no estaba lo allí sé. por otra razón, y ha sido un parto prematuro y... No lo sabemos. Es que la verdad tenemos, no lo sabemos. tenemos la noticia concreta de los hechos, Muy poquitos pero los datos. antecedentes, como en muchas ocasiones, nos faltan. O trabajaba allí, o qué no sabemos. Claro, es que Que no, no, como no lo Manuel, no sabemos, te pues empeñes. es No, si especular. yo tratando de No te buscarle empeñes, que no una trabajaba en el justificación hospital. que hace allí, ¿no? Es Él era- especular ¿Para porque ir? no tenemos ningún antecedente de lo que pudo haber ocurrido antes. Lo cierto es que la Pero irte a parir a noticia un es lavabo de un esa. hospital para matarlo al nacido, Pero no tiene raro. sentido. No es tiene un poco sentido. raro, ¿no? De todas No tiene formas, sentido. de lo que es capaz el ser humano. Miren, yo me he quedado con que es que era el día 4 de enero, no sé. Montes de Galicia. Venga, tengamos una buena experiencia. En el corazón de Madrid descubre los Montes de Galicia, donde la tradición gallega se encuentra con la innovación culinaria. Saborea nuestros mariscos frescos, las carnes jugosas, los postres caseros, todo preparado con ingredientes de la más alta calidad. Disfruta de una experiencia gastronómica única en un ambiente acogedor y elegante. Montes de Galicia, donde cada comida es una celebración. Te esperamos. Montes de Galicia, en la calle de Azcona 46, Madrid. Reserva tu mesa hoy mismo. Regresamos en 0,0. Lo hacemos con el último bloque de La Huella del Crimen. Entre las montañas suizas, donde la nieve lo convierte todo en emoción, nace Hotel Helvetia, el destino ideal para vivir el esquí como nunca. Situado junto a las mejores pistas, en un valle donde entrenan campeones, cada día comienza con adrenalina y vistas que enamoran. Y al regresar, te espera el equilibrio perfecto, spa para desconectar, chimenea para sentir la calidez del invierno, jacuzzi con vistas y desayunos que convierten cada mañana en un lujo. Hotel Helvetia, tu experiencia alpina completa, esquí que emociona, descanso que conquista. En Lar de Paula elaboramos vinos de La Rioja que reflejan el carácter de nuestra tierra y la pasión por el detalle. Nuestro blanco semidulce, alas de mariposa. Nuestro tinto de autor, Merus 4. Vinos Lar de Paula, reconocidos por su calidad y autenticidad. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más?
Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staph Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Ay, la familia, y ya les aseguro, créanme, que la elección de los sucesos no ha sido exprofeso. Es que en la actualidad va por donde va. Ahora le toca el turno a una sobrina que acuchilla a su tía de 91 años, la hace trocitos y la mete en una maleta. Se lo cuento enseguida, pero antes permítanme que les hable de su flora intestinal. El cuidado de la flora intestinal es esencial para el bienestar digestivo, para el metabolismo, para el sistema inmunitario. La combinación de prebióticos y probióticos de Symbiolina Megaflora con 2 mezclas estandarizadas de LA5 y BB12 aporta más de 35 billones de microorganismos vivos y la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal. Symbiolina Megaflora de Mundo Natural. Verán, la mujer atacó a la anciana en la casa donde debía cuidarla, la mató y escondió el cadáver. Tras limpiar la escena, intentó fingir una muerte accidental. Buscaba cuidado y encontró la muerte con 91 años, sin autonomía y confiando en su propia familia. La anciana se trasladó a la vivienda de su sobrina en el corazón de Mallorca. Nunca salió de allí con vida. El 14 de abril de 2024 fue golpeada, inmovilizada en el suelo y asesinada de una cuchillada en el tórax. Su cuerpo acabó dentro de una maleta. Este viernes la justicia ha puesto cifra al horror y ha condenado a 17 años de prisión a la autora del crimen. Wow, difícil, imaginar. Es difícil, y también es difícil entender que una muerte así lo pague la autora con solamente 17 años. Porque de 17 años después empezamos a descontar buen comportamiento, algún estudio que haya podido hacer, y la cosa va... Es que creo que ha reconocido los hechos, ya debió pactar la sentencia. Ha pactado, es una sentencia de conformidad con el fiscal. Sí. Pero sí que tiene razón que son 17 años, en 8 o 9 años está en la calle. Y es una pena mínima para una asesinato. Ahora es curioso, la tía tipo. se metió la boca al lobo, fue a casa de ella. Pobrecita. Sí, pobrecilla. Hombre, ¿cómo va a pensar que era la boca del lobo? Ya fue con su sobrina digo, hombre, con perspectiva, a que la cuidara. Con perspectiva, ¿no? O sea, la acusada acabó efectivamente reconociendo los hechos, no sin antes gastar las últimas balas de su macabro plan, porque les voy a dar detalles escalofriantes. Después de encajar el cadáver en la maleta, la transportó al domicilio en Palma, que la víctima nunca habría abandonado de saber su trágico destino. Desde allí llamó a un centro de salud y a emergencias para informar sobre la muerte y pidió un certificado de defunción que, claro, nunca le fue concedido. Fíjense que tras matar a su tía hábilmente y recorrer los más de 30 kilómetros que separan Sineu de Palma, con el cadáver, les recuerdo, metido en una maleta, le quedaba sangre fría para volver a manipular el cuerpo, envolverlo en toallas y guardarlo en el garaje a la espera de que llegara la policía. Intentó engañarles, argumentando una muerte accidental por un golpe en la cabeza, una explicación que no convenció a los agentes. Claro, la verdad es que, permítanme, además de perversa, es imbécil. Tiene una cuchillada, Porque claro. una cuchillada en el tórax, es que no sé, no... No, y aparte que yo creo que estaba... Pero y el tiempo que había fallecido. Loca, el tiempo que había fallecido, y sobre todo intentar sacar un certificado de defunción en esas circunstancias, o incluso sin ver el cadáver, porque ella parece que intenta sacar
el certificado de que la función, enterrasen enseguida. pero por Pero algún iba a hacer una motivo, autopsia, claramente una por algún autopsia. motivo económico. Para... Cuando hay una muerte así violenta, la autopsia es impepinable, vamos. O sea. Claro, pero si yo el meterla en una maleta, yo creo que pretendería deshacerse del cadáver. Sí, supongo, claro. pero... No. Había una premeditación Sí, clara. hombre, imagino... Primero la traslada, ¿no? La traslada de una casa a otra. Pero hay una, perdóname, que es que además estaba recordando, he podido yo inducir a error, y es que seguramente estaba yo recordando al rey del cachopo que hizo cachitos a su novia y la metió en una maleta. En este caso, No. creo que yo les he dicho que, no, y no es verdad, si le he dicho que le hizo cachitos y la metió en una maleta, No. que era su error por mi parte. Y aquí viene no solamente para enmendar la equivocación, sino sobre todo para dejar una pregunta sobre la mesa. Oigan, ¿una mujer de 91 años en una maleta sin trocear? Pues hay... Perdónenme, Sí, ¿eh? sí, sí. Pues, Sería muy pequeñita, ¿no? fíjate, Mira. No, una persona con 90 años ya, el esqueleto ya Muy pequeñito. se ha quedado reducido y es fácil meter en una maleta. Sí. Sí. una persona... Yo, precisamente eso que tú has señalado, a mí sí que me ha hecho pensar o imaginarme a esa persona, a estas personas que vemos con una edad avanzada, muy consumidas y que muy poquito peso, prácticamente son pequeñas, chiquititas. Un pajarito. Un pajarito, efectivamente. Que le puedes meter en una maleta, qué sangre fría para hacer eso, para preparar todo. Limpió, por cierto, de sangre todos los restos que habían quedado en la vivienda, la mete en la maleta, se la lleva en coche a su casa y después hace todo lo que señalaba Miguel, o sea, que llama por teléfono, o sea, una cosa, algo, no sé, verdaderamente... ¿Pero qué buscaba? Ella buscaba ¿Heredar algo? ¿Buscaba? heredar o quedarse con todo lo que tuviera su tía. Valor, claro. Está Esta Esta vivienda. mujer tenía un deterioro cognitivo. Supongo que más o menos ustedes saben, ¿verdad? Que con este deterioro se pierde la memoria, se vuelven personas dependientes absolutamente para todo. Imagínense el calvario que tuvo que vivir esta mujer hasta que esta pedazo de bestia, que efectivamente los años que le han caído... en fin, yo también confío en la justicia divina, porque desde luego en la terrenal, ya saben ustedes que creo de 0 a nada, más o menos. Ahí está donde tengo yo mi esperanza y mi sentido de la justicia de este país. Prefiero esperar la justicia divina para este pedazo de bestia de sobrina, que yo lamento enormemente, ¿verdad?, que respire. Una lástima. Es que además tremenda. da que sospechar que yo pienso que no fue voluntariamente a la casa de la sobrina. Es posible que la llevase engañada, ¿eh? Con ese deterioro que estamos hablando de la pobre tía, ¿no? Se A lo mejor la sentó llevó en- engañada para matarla, ¿eh? Se sentó encima de ella después de golpearla brutalmente. ¿Alguien imagina a una persona con 91 años y con deterioro cognitivo apaleada por una bestia? A mí me resulta muy fácil imaginar a un ángel de 91 años con deterioro cognitivo. Me resulta muy fácil imaginar a ese ángel. Y no puedo comprender, da igual, aunque no sea su hija, da igual. Es realmente imposible creer que pueda ser tan bestia, tan mal nacida. Mira, esta es la que tendrían que haberle abortado en el baño de un hospital. El aborto preventivo, que sé, yo estoy a favor, ya lo saben. Porque no nazca esta gentuza, esta verdadera basura. Basura. Absoluta basura. Con deterioro cognitivo y 91 años. Pero lo han aplicado como, Cambio de como asunto, un porque homicidio, voy a ¿no? Y eso terminarla. es un asesinato en realidad, ¿no? Tenía que ser mucha más pena, ¿no? Efectivamente. Eso, Debe ser que no vale. En este país Tiene que haber llegado a matas 25 a alguien de años, 91 años, A perdón. 25 años. Eh, No, hombre, pero María José, no es por eso, no es por no, la yo edad de la creo que víctima. sí. Es Yo creo homicidio- que no tiene valor tener 91 años. Es homicidio, lo habrán calificado de homicidio porque no habrán visto premeditación, Me parece no habrán una visto soberana alevosía, pero te quiero Vamos, decir... por estoy favor, pero- que no han visto alevosía. Que no habrán visto, no digo yo. A ver, por favor. Vamos a ver, no me hagas Por enfadar favor. contigo. Que yo digo que no Por habrán visto favor. En los hechos que ha en el descrito tribunal. Hombre, por el amor de Dios. ¿Eh? Qué Los hechos que basura ha de descrito justicia. ella, sí. Que- ¿Cómo que- es posible que este ser... Sobre todo que la mujer es indefensa,
pero... No, hombre, y la manera como gala... Por favor, deterioro cognitivo, 91 años, es que no me lo quiero imaginar. O sea, verdaderamente sí, siento violencia verbal y si me la pusieran delante, violencia física. 91 años y deterioro cognitivo. Es que mi madre tenía esa edad cuando murió. Y no me lo puedo imaginar. Y si te pusieran delante al señor fiscal, ¿qué le dirías? No, que como no era su madre... Es que yo no puedo decir esto porque es delito y además penal. Y a mí sí me caería. En fin. Pero bueno, vamos a ver. Cuando te enfadas conmigo de esa manera, yo no me piensas enfado que contigo. Estoy defendiendo a la asesina esta. Que es que me digas que no lo hizo con alevosía. Y te estoy diciendo recuerda lo que he dicho. Recuerda lo que he dicho. Has dicho que no había alevosía. Que podían determinar que no había alevosía. Que ellos pueden haber determinado o haber pensado que no había alevosía. No hay premeditación. Soberana estupidez. Para Soberana estupidez. Que estoy dando una explicación a lo que dice Manuel. ¿Por qué califican de homicidio en lugar de asesinato? Porque habrán visto esto. No te estoy diciendo que yo diga eso. ¿Vale? Pero Miguel, los hechos fríamente que hemos oído y la pena que se ha comentado, hay una disparidad escandalosa. Vuelvo a lo mismo. Sí, volvamos otra vez al caso, por favor. Hechos terribles. Estamos hablando de que hay una premeditación, yo creo, porque yo sospecho que la ha llevado a su casa para... Sí, puede haberla, pero puede que no la hayan apreciado. O no se ha podido probar. Claro, efectivamente. Hay también ninguna alevosía porque como ha descrito María José, cómo la ha matado... Hombre, por favor. Por favor. Sí, que sí, pero si yo estoy dándote una explicación de por qué pueden fallar una cosa u otra. Y luego la diferencia una persona adulta con una anciana. O sea, ahí está unos hechos objetivos tan duros que eso te vas al asesinato de cabeza. Vamos a ver. Y tenía que haber sido de 25 para arriba. Manuel, ¿te puedo poner un ejemplo? Un ladrón entra a robar a una casa, se había concertado, déjame un momentito, se había concertado con la que cuidaba al anciano por la espalda, coge al anciano para robarle con un cojín, lo ahoga, lo ahoga, un anciano de 90 años te ponen que ha sido asesinato o ha sido homicidio. Entonces yo califico eso y digo, eso ha sido un asesinato porque no le da lugar a defensa ni nada. Pero, ¿qué ocurrió? Que el juez había calificado, la audiencia había calificado asesinato y el Supremo corrigió a la audiencia y lo calificó de homicidio. Te estoy dando una explicación a esto porque consideran que a lo mejor no ha habido ni premeditación ni ha causado mucho mayor daño a la víctima. Hemos oído, te pongo los pelos de punta lo que hemos oído, y el correlato son 17 años. Claro. Porque está conforme. Homicidio. Se ha conformado y homicidio. Se tiene que haber ido 25 para arriba, Vamos, es que da la sensación de que porque cuando yo... va a estar 6 o 7 años. Va a estar 8 años, pero que da la sensación de que cuando yo digo esto es que yo estoy poniéndome... Yo estoy diciendo concretamente lo que han fallado en este sentido. Crítica, Miguel, porque es que hay que tener en cuenta que cuando los jueces... esta sentencia puede ser revisable perfectamente luego por el Supremo. Está claro. Claro, entonces hay un sistema garantista que dice, hay una sentencia, luego lo revisa. Si esta es de la audiencia provincial, luego el Supremo lo confirma o la rebaja o lo aumenta. Claro. Hombre, si ha habido de conformidad es muy difícil que luego ya la revise el Supremo. Claro. El caso es que el magistrado presidente del Tribunal del Jurado, en la vista celebrada en la mañana, les recuerdo, de este viernes, ha dictado la condena de 17 años de prisión e inhabilitación absoluta de forma oral. La sentencia se redactará y conocerá en los próximos días. La procesada fingió una muerte accidental e ideó este plan para engañar a los servicios médicos y a la policía. Para ello, como les decíamos, fregó el suelo, limpió la sangre. Esta no vio CSI, ¿no? A ver, ¿qué estabas haciendo? ¿Qué estabas tú enseñando? No, estaba enseñando la sentencia concretamente. Pues, esa que comentaba antes, nada... Después, después trasladó a la víctima en coche hasta su domicilio en Palma, llamó al centro de salud y solicitó, como les decíamos, el certificado de defunción. Homicidio doloso, eso es un asesinato con piano, ¿no? Eso está más claro. A mi modo de ver, desde luego sí, ya no me sorprende nada porque hay veces que las decisiones de determinados profesionales de la justicia
dejan bastante que desear, pero en este caso Estoy vamos, contigo. blanco y en botella. Estoy contigo. O sea, es que Esto no tiene Yo sentido. no lo tengo tan claro. No tiene Además, sentido, es no una tiene finalidad, sentido. He visto una finalidad sentencias, económica. he visto bastantes sentencias de este tipo y lo califican de... Pero aquí hay una finalidad económica. La muerte para luego tener un beneficio económico. Pero que da igual, como si No, lo si hace digo para como comer más palomitas. agravante. Digo como Es que más mira lo que ha agravante hecho con todavía. una mujer indefensa. Pero Más agravante. el motivo por Está el que claro hiciera... que era un asesinato. No, el motivo por el que lo hiciera no califica Claro. el asesinato al homicidio. Sí, hombre, porque es la forma de no, ejecutar el delito. El homicidio ¿Eh? tiene que ser como si algo... La forma de que tú no ejecutarlo, lo Manuel. prevías, que es algo imprevisto. Que ha surgido una pelea, una caída, lo que sea, vale. Exactamente. Pero alguien que mata para luego heredar, es evidente que has pensado que tienes que matar para heredar. No. El homicidio se califica cuando alguien tiene intención de... Mata y tiene intención de matar y ha matado por intención de matar. Claro, quiere Y matarlo luego, para heredar. El homicidio, Claro, el si no mata, homicidio, lo hereda. el asesinato no deja de ser un homicidio agravado. ¿No? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que vosotros sois letrados. Sí, pero ahí hay una Entonces, raya entre esas los- circunstancias que agravan el homicidio son las que tienen que tener en cuenta los jueces a la hora de decir es homicidio o es asesinato. Si no se dan esas circunstancias, Alevosía. premeditación, alevosía, ensañamiento, nocturnidad, consideran que no ha habido ninguna de esas que califique el asesinato, lo califican homicidio. Si el homicidio está bien penado, tampoco importa que los 17 años o los 25 que podrían haberla colocado por el homicidio, que los pague en su totalidad, que es lo que hace falta, que las leyes se cumplan y que las sentencias y las penas se cumplan íntegramente y no lo que tenemos aquí en el Código, que a los 4 o 5 años una persona sale con el primer permiso después de haber matado a una persona. Pero mira, premeditación, su casa, su domicilio, La trae a su casa. la trae a su casa. Pero que sí, Premeditación. pero lo habrán visto los jueces. Y la tiene Sí. que matar para heredar, joder. Se sube encima de ella con intención de ahogarla, de Después de asfixiarla. golpearla, discúlpame, Exactamente. porque quiero que los telespectadores no olviden la secuencia. 91 años, deterioro cognitivo, la emprendes a golpes, la tiras al suelo, la pateas, le metes con la rodilla y Alevosía. y Y le das después con un una cuchillo, puñalada en el tórax. exactamente, en Y el un adulto tórax. con un anciano. Secuencia de los hechos. Es que si eso no es, eso no es un asesinato. Y después ahí tenía previsto, porque eso es evidente que era así, una maleta donde introducir el cuerpo de la fallecida. Sí, para llevarlo a un sitio, para decirle que se había caído Exactamente. y que se había golpeado, que se había hecho la... Aquí había tribunal del jurado, parece ser, pero como ha habido conformidad, Sí, claro. pero en la audiencia provincial son 3 magistrados los que juzgan. Los 3 magistrados tienen allí todos los hechos plasmados en las diligencias. Yo creo, sinceramente, yo no me veo en condiciones de criticar una decisión de un magistrado, porque tengo mucho menos conocimientos. Para poder criticar esto no estoy en condiciones. Cambiamos de asunto, nos espera en Sevilla. Sergio Cebollas investiga el asesinato de una mujer en Quesada, en Jaén, como el primer crimen machista de 2026. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio? Buenas noches, María José, buenas noches a todos los que estáis en plató. Feliz año nuevo. También para ti, querido. Cerramos contigo y con este caso. Este domingo pasado se encontró el cuerpo sin vida de esta mujer de 38 años. Efectivamente, el pasado día 4 se encontró el cadáver de esta mujer de 38 años en el paraje de Los Molinos, en Quesada, Jaén, y en un primer momento se pensó que era un suicidio. Pero en torno al día 10, después de la investigación forense, pues se determinó que era un crimen de violencia hacia la mujer por parte de su expareja de 61 años, que actualmente pues, tenía una condena por violencia y tenía una orden de alejamiento, María José, que es un dato muy relevante a efecto de los 260 millones de euros que nos gastamos los españoles para que ocurran estas cosas. Sorprendentemente, no tenía ningún tipo de medida de protección relacionado con las pulseras. Los 14 millones de euros que nos gastamos en las pulseras que llaman de AliExpress, pues cuando saltó el escándalo relativo a pulseras que eran de mala calidad, que daban falsos positivos y que generaban mayor inquietud y mayor sufrimiento a las mujeres que protección,
pues resulta que muchos jueces decían que a la hora de asignar este tipo de medidas como las pulseras se lo pensaban mucho. Aquí tenemos posiblemente, muy posiblemente, uno de esos casos. ¿Vale? Hay más de 50.000 mujeres en España que podrían tener derecho a tener este tipo de pulseras, sin embargo, solo tienen entre 4.000 y 4.600 mujeres. 14 millones de euros que van, desgraciadamente, pues por el retrete, porque no funciona y no sirve. Y esta chica, que ya en paz descanse, pues desgraciadamente tenía una condena, el presunto agresor, el presunto homicida, por una condena por violencia y una orden de alejamiento que quebrantó, María José. Entonces nos encontramos que el dato mata el relato, 260 millones de euros que van por el sumidero cuando verdaderamente pues no cumplen el efecto que tiene esta gran cantidad de millones, ¿no? Yo no sé cuándo va a terminar todo esto, Sergio. Gracias por ese análisis preclaro. Un abrazo enorme. Un abrazo muy grande y mucho ánimo y mucha fuerza, y a ver si este año 2026 pues acabamos con esta violencia. Dios te oiga. Dios te oiga. Un abrazo. Abrazo. Gracias, buenas noches. Bueno, no nos quedan muchos minutos, pero efectivamente el fracaso de las políticas son abismales. No, y luego además la falta de recursos económicos que para estas cosas, ¿no? Y luego vemos también el escándalo político de que va un político a ver a Sánchez y le da más dinero para su... No estarás hablando del amigo Junqueras, sí, efectivamente. sí, ¿no? ¿verdad? Sí. Y en cambio las necesidades sociales que tiene el país pues se desatienden, ¿no? ¿Y lo que se ha dado al señor de Marruecos? Uy, Dios mío, ya tengo que pastorear, Sí, justamente mejor. en el final del programa. Mejor. Y ya quieren ir por derroteros políticos. Insisto, se investiga, bueno, que en realidad es violencia, es un crimen machista, y era, bueno, la propia delegación del gobierno ha señalado que se trata efectivamente del primer caso en lo que va de año que se investiga en España bajo la tipificación de violencia machista. Les quiero recordar que en 2025 46 mujeres y 3 menores fueron asesinados, una cifra ligeramente menor que en 2024, que fueron 47, y en 2023 58. Esto según datos publicados por el Ministerio de Igualdad. Con lo cual, bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Manuel Bernaldez, tenías toda la razón. Idóneo el título del programa. Sí, pero quería matizarlo un poco, María José. Matice. Yo creo que lo que hemos visto es la familia del desamor. Del desamor, no del La amor. familia del amor era una idea muy brillante y muy buena. Pero la esto es familia la del amor, degeneración que sufrimos, ¿eh? Como ignorancia, iba yo a decir ahora mismo. He olvidado el título. La familia de uno más. ¿Qué ibas a decir? No, que va. Nada. Lo que iba a decir se me ha ido. Pues Estoy nada, demasiado en el asunto de Sí, la no, noticia era de la... la ironía, la familia del La amor. ironía. La ironía, ¿no? Desde una perspectiva irónica, quería yo Exactamente, decir. era. Virgen Claro. del amor hermoso. Así lo he entendido Guau. yo, ¿eh? Así lo he entendido. Bueno, lo has entendido, pues no sé, porque no se me entendía nada. No, pero que lo he entendido. Ah, que no. Que quería decir que era la idea irónica del amor. Efectivamente, la familia del amor. Que en realidad es desamor lo que estamos hablando, ¿no? Tremenda, bueno, más que de esto va más allá del desamor. El odio. No, la animadversión. No. Permítanme que les hable de Colacel Antiox. Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno en nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción, antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de proteínas de relleno de la piel, como es el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confía en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el 914 46 0000 y en parafarmaciasmundonatural.es. Miguel Sánchez, muchísimas gracias. Muchas gracias. Qué pulso tan interesante y tan divertido. Gracias por acompañarnos, como cada lunes. Manuel Bernaldez, Buenas noches, muy José. acertado.
tu juego de palabras. Gracias, Pepe Bonet, por acompañarnos. Muchísimas gracias a todos vosotros y a ustedes. Y gracias por acompañarnos a todos ustedes. Mañana regresamos, acabamos de iniciar la semana. Mañana es martes y 13. Ahí lo dejo, ¿eh? Para más información, les recuerdo el diario de esta casa, eldistrito.es. Buenas noches a todos.